Me avisan. Ya, bueno, perfecto. Entonces, bien, vamos, buenas noches, el Padre les bendiga. Vamos juntos entonces a encomendarnos a Él, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar para que el Padre, por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, obre a través de su Santo Espíritu y traiga entonces la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra a nuestras vidas en esta hora. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, presentándonos delante de ti. Yo, mis hermanos, Señor, puestos de acuerdo, agradecidos por esta salvación tan grande que nos has dado, por la fe en tu Hijo Jesucristo, al cual confesamos y reconocemos como único, Señor, y suficiente Salvador de nuestras almas. Justificado, Señor, por medio de la fe que es en Él y en su obra en la cruz, a través de esa sangre maravillosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Hoy podemos, Señor, a pesar de nuestra debilidad, de la concupiscencia, Señor, de nuestro malvado y perverso corazón, estar delante de ti en la presencia tuya de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande, por perdonar nuestros pecados y darnos, Señor, la esperanza de una vida eterna. Todo esto gracias, Señor, a la obra de tu Hijo en la cruz, a la sangre que Él derramó. Padre, yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos inquirir, Señor, sabiduría, conocimiento, poder y revelación, Señor, de ti y de tu palabra, Señor. Obra con tu Espíritu Santo en esta hora. Prospera, Señor, este tiempo. Ayuda, Padre bueno y misericordioso, para que podamos y conozcamos mejor a través de tu palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo, cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocer más y mejor entonces acerca del pecado, para que temamos, Señor, delante de ti, Señor, y podamos, Señor, también lo que por gracia recibamos, por gracia podamos compartir, podamos dar, Señor. Obra con tu Espíritu Santo aquí a la distancia, Señor. Prospera, Señor, este tiempo. Capacítanos por amor a tu nombre, te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad. Nos encomendamos y en esta hora y en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces buenas noches de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Bien, bueno, me alegra. Entonces, bueno, aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, porque ya con el entendimiento tenemos claro que un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar lo que se nos prometió. Entonces, bien, vamos a ver cómo comenzamos, como siempre. Vamos a comenzar, como siempre, es con un resumen acerca de lo que vimos la clase pasada. ¿Quién quiere de manera espontánea y voluntaria participar, hablándonos un poquito acerca de qué fue, digamos, lo que aprendimos, lo que vimos? Entonces, durante esa última lección, hace 8 días. A ver, entonces mi hermano en Ben, perfecto. No. Buenas noches, Señor Jesús los bendiga. Último. Recibimos la importancia de el cuidado que debemos de tener cuando hablamos del origen como punto de partida Adamá, y de cómo la diferencia entre la teoría de evolución y lo que se nos revela según la Biblia, que nosotros, habiendo recibido pues con esa revelación, pues tener ese cuidado, ¿no? Que en el mundo pues hay toda esa teoría evolucionista y que para nosotros es revelado lo que está en la palabra y que es totalmente diferente. Sobre ese origen que compartimos, sobre la creación, ¿verdad? Como mamíferos, ¿sí? Que a partir de ahí esa carne pues recibe espíritu por parte del Padre, y entonces como ese origen pues es ya nos diferencia, ¿sí? Nos diferencia al tener espíritu. Después sobre el pecado en el Antiguo Testamento, el juicio para la carne
y en el juicio para el espíritu en el Nuevo Testamento, por parte de, en este caso, pues ya habiendo venido nuestro Señor Jesucristo y así, pues es lo que en mí está ahorita. Perfecto, muchísimas gracias, mi hermano Enben. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Ninguno más? Lo dijo todo ya, pucha. Se hubiera puesto de acuerdo con el hermano para que le hubiera dejado un poquito a la hermana Ani. Bueno, bien, entonces, bueno, maravilloso. Gracias, mi hermano Enben, por el aporte. Entonces, acuérdense que hablar bien, entonces es importante, porque hablar bien es sinónimo de aprender, haber aprendido a conocer bien. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces recuerden usar dos palabras. Creó, formó. Porque eso es lo que la Biblia está enseñando. No solamente que Dios creó al hombre, sino que además lo formó. Y no solamente entonces al hombre, de igual manera también habla acerca de la tierra. La creó y la formó, la creó, la compuso. Entonces, estas dos palabritas, siempre, memoricémoslas, recordemos. La Biblia no solamente nos enseña, no solamente nos habla acerca de la creación del hombre, sino una vez fue creado, posteriormente, entonces lo formó. Y que entonces formarlo, recuerdan palabra de Dios en Zacarías capítulo 1 del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Zacarías, ese Zacarías es aquel Zacarías Piedras del Río, se llamaba así uno que había, Zacarías Piedras del Río. Yo aquí, Zacarías capítulo 12, 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, que exforma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esta misma palabra, forma, si van al original, al idioma vernáculo, al hebreo, entonces se van a dar cuenta, es la misma que usa allá en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y la palabra entonces que se traduce como formó, es entonces, el sentido correcto es, y al vaso, y un vaso lo llenó. ¿Sí me siguen? Entonces es la misma palabra que usa, también tiene, digamos, la misma connotación como para una acción de decir, tiene un recipiente y entonces lo llena. ¿Sí me siguen? Entonces tengo un vaso, tengo esta botella, la voy a llenar. La palabra hebrea que usa para formó, digamos, entonces, ¿qué hizo? La llenó, o sea, puso algo adentro. Entonces es así que forma el espíritu dentro del hombre. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, literalmente es el que pone espíritu dentro del hombre. ¿Ve? Entonces quiere decir que llegó el hombre a ser espiritual, un ser espiritual, pero que su origen no es espiritual. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento acerca de esa verdad, entonces es maravilloso porque si es o no es real. A la práctica, a la vida, al día de hoy, ¿tiene sentido? ¿Es congruente esto con la realidad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes nacieron siendo espirituales? ¿Cuántos de ustedes
Entonces, así como me dijo una señora, pastor, yo sí le doy gracias al Señor porque yo sí soy, nosotros en mi casa, yo y mis hermanos, somos cristianos de nacimiento. Y yo, ¿cómo? Sí, sí. Nosotros nacimos en el Evangelio, nosotros somos cristianos de nacimiento. No, no existe. No existe, no hay un cristiano de nacimiento. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Id y haced, discípulos a todas las naciones. No está diciendo que entonces ya se vaya a encontrar los discípulos hechos o los cristianos nazcan, sino que hay que hacerlos por medio de la predicación del Evangelio y la enseñanza del Evangelio, la predicación y la enseñanza. Mucha atención. Eso es lo que hace el discípulo, la predicación y la enseñanza. Y si realmente nosotros queremos ser discípulos, debemos enfocarnos en orar primeramente para que sea el Señor poniendo esas personas, abriéndonos esas puertas eficaces a las cuales les podamos predicar y enseñar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y les predicaba el Evangelio y después les enseñaba el Evangelio, predicando y enseñando el Evangelio del reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Sí se han dado cuenta? Ese es su ministerio. Predicaba y enseñaba. Ayer predicamos el Evangelio aquí en el Día del Señor, ¿cierto que sí? Y hoy estamos entonces enseñando el Evangelio. La enseñanza, eso es lo que hacen los discípulos. Entonces, bien, no existe, no, como les decía, no es bíblico hablar acerca de que alguien nazca cristiano. Entonces, ahora sí, como les decía, en la sombra, en la parábola, ese es el entendimiento que tenemos. Y hoy, a la verdad, entonces podemos constatar de que sí es congruente con la realidad. Esa enseñanza de que el hombre, su origen, no es ser espiritual, que llega a ser espiritual. ¿Sí o no? Porque no nacimos siendo cristianos. Por eso el Señor en Juan capítulo 3 le explica a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces se ocupa de un segundo nacimiento, ¿sí o no? ¿Y la Biblia enseña acerca de un segundo nacimiento o no? El nacimiento de la carne que ocurre por ¿qué? Voluntad de carne y sangre, de varón. No, yo estoy aquí porque es la voluntad de Dios, Dios le place. Sí, ok, muy bien, perfecto, dejémoslo ahí desde el principio. Pero yo estoy aquí es porque es la voluntad de mi papá y de mi mamá tener hijos. Entonces realmente el nacimiento mío es por voluntad, de nuestros es por la voluntad de la carne. Pero es que el que dio el mandamiento fue Dios. Ok, perfecto. Pero entienda que nació por voluntad de la carne. ¿Sí o no? Pero que cuando entonces se nos predica el Evangelio y el Padre, en su misericordia, en su amor y en su bondad, le place revelarnos a su Hijo Jesucristo, y por medio de la fe entonces en Él experimentamos la regeneración del Espíritu, es cuando ocurre ese nuevo nacimiento. Y entonces llegamos a ser seres espirituales, conscientes acerca de nuestra naturaleza espiritual. Pero no quiere decir que porque, digamos, no tuviéramos espíritu, sino que por causa del pecado el espíritu está entonces bajo ¿qué? Bajo juicio.
va, entonces el espíritu está bajo juicio, ¿se acuerdan o no? Porque el día que de él comiere ciertamente, ¿qué? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Entonces, entendemos la connotación de la palabra morir. ¿Cómo podemos entender de manera correcta esa palabra morir? Que las funciones vitales están ¿cómo? Cesan. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Cesan. Entonces, una persona que está viva, en el momento que está muerta, en una persona que está viva, respira. En el momento que muere, ¿qué pasa? Entonces, su función de respirar se suspende. ¿Cierto o no? Entonces, una persona que está viva se ríe. Cuando se muere, ya no se puede reír. Entonces ya sus emociones cesan. ¿Cierto que sí? Entonces, esa es la condición en la cual se encuentra el espíritu del hombre por causa de el pecado desde el principio de la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que causa la desobediencia a la palabra de Dios? Que la función espiritual cesa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la función espiritual entonces cesa. Esta tarde estaba hablando con una señora, digamos, que trabaja con eso de los seguros, y un asesor que cambiaron de asesor de seguros, y entonces me estaba llamando y se estaba identificando y poniéndose de acuerdo. Mire, yo soy fulana de tal y a partir de ahora yo la voy a atender, yo le voy a atender, usted ya estoy viendo por aquí, tiene estas pólizas. Antes de que ella me llamara, yo había hablado con otro señor de la empresa y ese señor me había dicho, porque es que usted tiene una póliza y tiene cobertura. Y ¿cómo? Me decía, sí, es que ahí yo veo que usted tiene una que es full cobertura, y entonces usted sabía que, por decir algo, un ejemplo, usted tiene derecho al año 2 taxis al aeropuerto, a grúa, a esto, a aquello, y yo, no, mire, llevo 19 años pagando eso y no. O sea, ¿usted nunca ha usado nada de eso? No, pero es su derecho, usted paga por eso. Pero ¿por qué creen ustedes que no lo había usado? Porque no porque no preguntó, sí, exacto. Porque no sabía, porque no sabía, porque no tenía conciencia acerca de los beneficios. Entonces, de igual manera ocurre como la función espiritual del ser humano, por causa del pecado, cesa. Entonces el hombre no tiene acceso a conocer el privilegio, la condición de ser un ser espiritual. ¿Ve? Hemos aprendido acerca entonces del pecado y todo el tiempo nos estamos enfocando o estamos, digamos, dirigiendo nuestra atención al pecado en el huerto del Edén, ¿cierto que sí o no? Pero está bien, claro, en el sentido de que, pues, es ese pecado, digamos, en el huerto del Edén, lo que hace que entonces, digamos, hoy el hombre, como ser espiritual, su naturaleza entonces haya sido transformada. De ser cabeza, llegó a ser cola. De convertirse, ¿sí me entiende? De ser cabeza, llegó a ser entonces cola. Pero hemos aprendido que antes, digámoslo de así, que el hombre en el huerto pecara, como tal, en el mundo, en la humanidad, ya existía o había pecado. ¿Sí o no hemos aprendido eso?
¿Están claros o no? Que la Biblia da testimonio de que entonces, antes de que Adán pecara, ya existía pecado en el mundo, en la humanidad. Entonces, que ese hombre natural era un ser como creado de carne, y de la carne que es del polvo de la tierra, y que y que fue creado ¿en dónde? ¿Dónde fue creado el hombre? Sí, pero ¿en dónde fue creado? En el mundo material. ¿Y dónde fue creado el mundo material? En las tinieblas. Si no hablamos bien, no sabemos bien. En el valle de sombra y de muerte. En las tinieblas de afuera, en el lugar de los muertos. Dentro del plan y en la creación de Dios, así como cuando usted va a hacer una ciudad, entonces usted planea hacer o fundar una ciudad. Entonces usted dice, hay que pensar en qué, hay que pensar en hospitales, hay que pensar en comandos de policía, hay que pensar en puestos de salud, hay que pensar en escuelas, hay que pensar en bibliotecas, hay que pensar en viviendas para las personas, ¿cierto que sí o no? Pero también hay que pensar que las personas se mueren, y entonces, ¿qué vamos a hacer con los muertos? Hay que pensar en un lugar donde poner los muertos, ¿o no? Dios también. Dios también, y el lugar que Dios pensó para poner los muertos son las tinieblas. Y en las tinieblas es donde fue creado el ser humano. Y les ponía entonces el ejemplo, ahí no pueden ya botar el papelito a ver si de pronto se me paran los nervios, por favor. Estar amasándolo ahí. Entonces, como les ponía el ejemplo como el COVID, que entonces ahora todo ve alcohol y limpia, y entonces se va la gente y Marquitos tiene, pero ¿por qué tiene que limpiar? ¿Que por qué hay que limpiar? Porque entonces todo se llena de COVID. Y entonces aquí viene alguien y estornuda con COVID, y yo llego y pongo la mano aquí, después me la paso por aquí, y adivinen qué, me infecté. Y de igual manera entonces ocurre con el pecado. Están aquí los muertos, Satanás y sus huestes, sus ángeles caídos. Ese es el lugar donde fueron, no se halló lugar para ellos en el cielo, porque entonces Dios es Dios de vivos y no de muertos, ¿cierto? Entonces no se halló lugar para ellos en el cielo. No caben o no pueden estar delante de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es para los vivos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. No se halló, dice literal, ¿se acuerda que hemos leído en Apocalipsis? Y no se halló lugar para ellos. Y fueron arrojados. Porque entonces fueron arrojados al lugar donde el que creó todas las cosas, antes de la fundación del mundo, planeó a dónde es que se van a poner los muertos. Y ahí fuimos creados. Ahí fuimos creados y aprendíamos y veíamos entonces de manera magistral, maravillosa, cómo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, usando a nuestro amado hermano Pablo, allá en Corintios, nos hace, digamos, la aclaración de el pecado que mora en mí. Y entonces hablamos acerca del pecado, ¿cómo? Lo llamamos, dijimos en su momento, ¿cómo? El pecado, ¿qué? Intrínseco. ¿Qué es entonces el pecado intrínseco? Ese nombre, ¿no? Esta es intrín, C.
Intrínseco, pucha, hasta escribirlo es difícil. Ahora vamos a ver si lo entendemos. Ahora vamos a ver si lo logramos entender. Seco. ¿Oyó? O sea, seco que no es mojado. El pecado intrínseco. Y ese pecado entonces intrínseco es entonces el pecado que acompaña al hombre desde su origen. Porque ese pecado está en esta creación. Y entonces aquí en las tinieblas creó la tierra. Creó al hombre de la tierra. Entonces su origen, ese es el pecado que está o que hay entonces en la carne. Entonces, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 26, ¿se acuerda? Para que entendamos acerca de ese pecado. Mateo 26, versículo desde el 36. Ponle cuidado. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Maravillosa revelación. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Porque la carne es ¿qué? ¿Y qué significa entonces? Carne débil. Esa también lleva tilde. ¿Dónde era? ¿Cierto? La carne es débil. ¿A qué está haciendo referencia? Quedaos aquí y velad conmigo. El mandamiento del Señor fue que, y cuando llegó, los encontró ¿qué? Durmiendo. ¿Qué significa entonces? Que la carne no se sujeta a la palabra de Dios, no se sujeta a la voluntad de Dios. No. Y lo va a explicar nuevamente en Romanos 8. Vamos allí, por favor, para que veamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa de pecado,
condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son inamistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué? ¿Por qué? Por la debilidad. Porque el hombre fue creado en debilidad, contrario al origen de los hombres. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. Porque el hombre fue creado en debilidad, pero los ángeles fueron creados en fortaleza. Porque los ángeles que no participaron de carne ni sangre no tienen excusa para su pecado. Por eso no hay perdón para los ángeles. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Porque no tienen justificación. Porque Satanás no pecó producto de la debilidad de su carne, sino producto de la concupiscencia de su propio y malvado corazón. Te preñaste de iniquidad y pecaste, y diste a fruto la maldad. No es igual. Porque el origen del hombre, el propósito de Dios para con el hombre, es diferente de los ángeles. Bendecid a Jehová, recuerdan Salmo 103. Vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. Los ángeles no tienen carne ni sangre. No, pero dice que entonces Abraham se sentó con ellos y comió. Claro que sí, Dios les permite manifestarse. Tienen la capacidad de manifestarse en el mundo visible. Pero es de alguna manera una... ¿Cómo se llama eso? Lo que pasó en el eventualidad. Ocurre como eventualidad. No es, digamos, como les explicaba acerca, que ya lo vimos, de que entonces los ángeles se hicieron o tomaron forma de hombres y se allegaron a las mujeres, ¿no? Tienen y pueden, de una manera, Dios les permite, entonces, hacerse visibles, manifestarse de forma, digamos, material y física, materializarse por un espacio para que cumplan una función específica. Y ya. Pero es totalmente el origen diferente. Ellos fueron creados en el cielo. El hombre fue en la luz, en el lugar donde está la luz, donde está la gloria de Dios. El hombre fue creado abajo, ¿en las qué? En las tinieblas. Entonces, entender esta parte que cuando hablamos acerca del origen del pecado, entonces, intrínseco, del pecado, entonces, que permanece en la naturaleza del ser humano al ser carne. Al ser carne. Y producto de ser eso carne es su debilidad. Y ese es entonces el pecado intrínseco. Y por eso entonces esa humanidad, esos seres humanos de antes de que Dios formara al hombre, cuando los creó, esa creación ya por supuesto había sido y estaba corrompida. ¿Por qué? Porque entonces el diablo, dice la Biblia, que la serpiente era ¿qué? En su astucia, él tiene la capacidad y por eso lo asocia. ¿Se acuerda cómo lo asocia? ¿Con qué lo asocia en Santiago? En Pedro, en Primera de Pedro.
Miremoslo un momento, por favor, capítulo 5. En la palabra de Dios no lo presenta y no lo asocia capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la analogía que está haciendo a este personaje, al diablo, lo está comparando con un ¿qué? León. Y el león, entonces, la capacidad del león es poder detectar la debilidad de la presa. La debilidad. Entonces, de la manada, el más robusto, el más fuerte, al que haya que correr más para ver si lo alcanzamos, para perder el tiempo. No, ¿cuál es pequeño? ¿Cuál está enfermo? Pueden y se dan cuenta, observan primero, los miran, los miden y señalan la presa. ¿Cuál es el que está débil? ¿Cuál es el que es vulnerable? Esa es la capacidad, esa es la astucia del diablo. Entonces detecta la debilidad y entonces corrompe al hombre desde el principio. Corrompe al ser humano desde el principio, dice la Biblia, y está narrando. Entonces dejaron, no le dieron gracias a Dios, ni lo reconocieron como Dios, sino que su necio corazón se entenebrecido, y entonces empezaron a hacer imagen de animales, y honrando no a la criatura, sino no al creador, sino a la criatura. Y entonces en su laxivia se sintieron unos contra otros. Las mujeres dejaron el uso natural de las mujeres y en los hombres el uso de los hombres. Todas esas pasiones, esas concupiscencias, producto de esa debilidad de la carne, de ese pecado intrínseco, pues el diablo tiene la capacidad para hacer que en el hombre afloren. ¿Sí me explico? Tiene la capacidad. Tiene la capacidad. Pero ese es el origen. Y recuerden, entonces, Dios lo creó así. Dios lo creó así. En su plan, en su voluntad, nada está fallando. Todo es parte de ese plan perfecto suyo. ¿Por qué? Entonces Dios creó al hombre en debilidad. Porque dentro del plan de Dios, escúchenme bien, ¿se acuerdan? Hay que tener clara la voluntad de Dios de la óptica divina. Ponerse los lentes espirituales por medio del Espíritu Santo es poder ver la voluntad de Dios en la Biblia de acuerdo a eso, a su voluntad, o sea, a su plan, a su propósito. Porque es importante tener claridad acerca de eso. Porque cuando no me pongo esos lentes, cuando no uso esos lentes, no tiene sentido. No tiene sentido en cuanto a mí, la voluntad de Dios. Y no calza. Y eso es lo que hace entonces que efectivamente el diablo esté siempre levantando argumentos en el hombre en contra de Dios. Porque entonces, ¿para qué? Si Dios sabía que iba a pecar, entonces, ¿por qué? ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar en el huerto o no? ¿Para qué lo dejó? ¿Dios sabía que estaba la serpiente? ¿Para qué se la dejó? ¿Sí han visto ese razonamiento o no? Y nada tiene sentido. Nada tiene sentido, nada tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. ¿Se acuerda? Ahí está un libro. Porque se están viendo no desde la óptica del Creador, sino desde la óptica de la criatura. Entonces, claro que sí, nada, absolutamente nada,
de lo que Dios hace tiene sentido para el hombre, y máxime cuando el hombre se va a una condenación eterna. Por eso dice, cuando hablan, nos recuerdan en Apocalipsis ese periodo de la gran tribulación, que los hombres entonces más maldecían y más renegaban contra Dios y no se arrepintieron de sus obras. Y dice y deja claro, ¿se acuerda que sí o no? No saben de qué parte estoy hablando, miremoslo. Apocalipsis. Capítulo 16. Veámoslo a partir del ¿qué? 8. ¿Quién quiere leer con voz de trompeta? Ah, con voz de trompeta con micrófono, bueno. Lea y ya le cuento. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Ojo! Escuchen, mis amados hermanos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Está diciendo que el Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, echó una copa sobre el sol y le fue dado al sol el quemar a los hombres con fuego. Terrible ese Dios. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Se acuerda que entonces la gente que cree, y les he hablado, muchas personas que creen en el Dios del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo, pero no del Antiguo, y no en el de, y menos en el de Génesis, del Apocalipsis? A ver, alguien que entonces lo interprete, ¿cómo lo ves? Quiere participar. A ver, digamos, usted mismo, Marcos, ¿qué opina acerca de cómo le parece la Biblia en Juan 8? Primera de Juan 8, capítulo 8, versículo 4 dice, Dios es amor. Sí, es completa. Cualquiera lo podría ver como tergiversado todo lo que dice ahí respecto a lo que dice aquí. Ya no se puede comparar, no podría compararlo. Las personas sin el conocimiento. Por eso, pero digamos en este caso estamos viendo que el Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay envía a un ángel para que tire una copa con su ira al sol, para que el sol queme a los hombres. ¿Qué explicación si alguien le pregunta a usted? Producto del juicio de Dios. Muy bien, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más quiere? No, en vez, no, sino que bueno, que pase el micrófono. No, tranquilo, no lo van a poner, no lo van a sacar a dedo. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Miren bien. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La respuesta está en el 9. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero Dios estaba permitiendo que se quemen para que se arrepintieran. Entonces, pero si es amor o no es amor. Está haciendo, ese es
punto. No, es los lentes espirituales. Yo veo es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, porque tengo los entes espirituales, obra el Espíritu Santo, entonces puedo ver la justicia, el amor, la misericordia, el juicio, a Dios que hace misericordia y juicio sobre la tierra. Y puedo ver hacerlo todo eso, misericordia, justicia y juicio. Y estoy viendo entonces que Dios está, el propósito es para ver si se arrepienten. Para ver si se arrepienten. Entonces es como el cirujano. Mire, le entró gangrena al dedo. Hay que cortarle la mano. No, doctor, usted sí es malo, ¿cómo? O sea, no, hay que quitarle la mano. O le quitamos el dedo. ¿Para qué le vamos a quitar la mano? Para salvarlo. Pero es cruel, un acto de crueldad quitarle la mano a una persona o no. Pero hay que quitarle la mano porque si no la enfermedad se... ¿Sí? Pero si yo no tengo la óptica, no tengo los lentes espirituales, yo no puedo, esto no levantar, Satanás no puede levantar argumentos contra mí, en contra de Dios, para mí con esta palabra. No puede levantar argumentos, eso de alguna manera lo único que me da a mí es prueba de la misericordia, del amor de Dios. Porque estoy entendiendo que el propósito de la voluntad de Dios efectivamente es que los hombres no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y a la salvación. ¿Ve? Pero el hombre no quiere. Entonces, inocente Dios, culpable el hombre. Por eso no puede levantar argumentos en contra de Dios el diablo en mi vida. No prosperan, porque yo puedo y veo la voluntad de Dios, desde la óptica de Dios. Porque yo conozco que Él es el que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Y entiendo que aquí lo que se está llevando a cabo es su personalidad, su naturaleza, se está desarrollando. Pero no me deja ver solamente el juicio, sino su justicia y su misericordia. Su amor para con el hombre y la dureza del corazón y la impiedad del hombre. Como su benignidad y su longanimidad lo guía al arrepentimiento, pero su corazón endurecido hace que atesore ira para el día de la ira. ¿Ve? Entonces ven la diferencia entre poder ver desde la óptica divina, cuando tenemos entonces la óptica del Señor. Ahora sí, entonces el propósito de Dios, estoy hablándole de que Dios en su voluntad, eso no fue casualidad, de que Dios dijo, tiró y cayó, bueno, hagámoslo ahí, sino que Dios dijo, voy a crearlo ahí. Lo voy a hacer entonces del polvo de la tierra. Que haya entonces, que sea carne, que haya ¿qué? Debilidad en él. Esta palabra, debilidad. Entonces la voluntad de Dios es esa. Pero como les repito, el que no tiene sentido, para el que no tiene claro la voluntad de Dios, el panorama desde la óptica divina, para el quien no obra el Espíritu Santo, no hay revelación, entonces esto es totalmente incoherente. No tiene sentido cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces crea al hombre del polvo de la tierra y la tierra está llena de pecado y entonces el pecado está intrínseco en el ser humano. Intrínseco en el ser humano. Y lo creó entonces, ¿cómo lo creó? A diferencia del ángel, ¿en qué? En debilidad. En debilidad. Wow. No tiene sentido. No calza. Dios santo,
que anhela y desea entonces el creador y estar con su criatura y la crea en debilidad, conociendo entonces, no tiene sentido. Pero en la voluntad de Dios sí. En el plan que Dios, en lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, sí. Miremos en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. No, esperen, antes de ir allí. Entonces lo creó en debilidad, ¿cierto que sí? Y cuando hablamos de que lo creó en debilidad, estamos hablando ¿de qué? Cuando lo creó, ¿cierto? Pero posterior a cuando lo creó, entonces ¿lo qué? Lo formó. Y entonces ahora, cuando lo forma, ¿sí o no? Cuando lo forma, vamos a mirar entonces ¿qué ocurre? En el momento que Dios infunde aliento y el hombre llega a ser un ser espiritual, ya no es solamente carne, sino que ahora recuerdan cómo es carne. Más espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre? Entonces miremos. Caín y Abel. Capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 de Génesis. Versículo desde el 1, entonces voy a leer para ustedes, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado. ¿Sí sabían ustedes que es la primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia? Claro que sí. Está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás en él. ¿Cuántos hermanos son? 2. Acuérdense que siempre va a haber 2. Me pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, camino de bien, camino de mal, bendición, maldición, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Porque eso entonces manifiesta. Hay 2 naturalezas en el ser humano. Abel representa la naturaleza espiritual y Caín representa la naturaleza carnal. Pero ahora el Señor entonces le está diciendo que el hecho de que sea carne debe entonces que la debilidad de la carne, ahora que es un ser espiritual, entonces el deseo está a la puerta y llama, pero con todo el pecado está a la puerta y llama, pero con todo tu deseo será sobre él y tú ¿qué?
enseñorearás en él. Ya no, el hombre no tiene que obedecer ciegamente a esa debilidad, a ese pecado intrínseco. Por eso el Señor Jesucristo lo explica, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces en las dos naturalezas, la debilidad la tiene la carne, pero la fuerza la tiene ¿qué? El espíritu. Y entonces por eso dice que cómo se fortalece ante la carne el espíritu. Velad y orad. Porque practicando la vida espiritual, el espíritu se fortalece. Es como cuando usted va al gimnasio, usted entonces ejercita la carne, su cuerpo físico. ¿Qué ocurre cuando usted ejercita su carne, su cuerpo físico? Pues se fortalece, mi hermano. Se fortalece. Y entonces recuerda cuando usted comienza a ir al gimnasio, no puede ni siquiera alzar, le dan me acuerdo que el muchacho me daba, y a mí me da hasta vergüenza, porque como no sufro de eso mucho, una pesita que ni para niños, de una mancuernita ahí de 2 libras. Y ahora yo no sé de dónde sacó y me pones una de 40 ahí. ¿Pero cómo? Porque entonces ¿qué? Ejercitado el músculo. Y a medida que lo voy ejercitando, el músculo se va fortaleciendo y va entonces haciéndose, pero era débil. No le digo que empezando era una mancuerna de 2 libras, pero ejercitando la espiritualidad, la carne, el cuerpo, el músculo se fortalece y entonces no le digo, ya me pone una de 40, no estoy rajándoles, pregúntale para que vea. Mañana pregúntele para que vea. Y el huevón ese, yo a veces digo, se tiene más fe él que yo, se tiene más confianza. ¿Por qué? Por la práctica. Entonces lo que está aquí explicando el Señor es eso, y lo que Jesucristo está diciendo en Mateo 26 a sus discípulos es igual. Usted ya tiene carne, entonces, ok, pero si sigue obedeciendo a la carne, pues entonces la carne se va a fortalecer. Pero tiene espíritu, entonces haga lo espiritual para que se fortalezca. ¿Siguen o no me siguen? Para que se fortalezca. Velad y orad para que no entre, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, claro que sí. Entonces, la debilidad de la carne, y entonces ahora, si usted la ejercita, entonces la hace cada vez más ¿qué? Más fuerte. Pero si usted no practica la vida como ser espiritual, no practica la espiritualidad, ahora sí está entendiendo que entonces leer la Biblia, levantarse de madrugada a orar, participar de los estudios, congregarse, predicar, esto no es un hobby. Es como usted si no mantiene su cuerpo saludable, se enferma, se debilita y muere. Su espíritu ocurre de igual manera. No, pero ya recibí la gracia, sí, pero no contristéis al espíritu. Entonces esa es la realidad. Para que entonces, escúcheme bien, debilidad, ¿sí o no? Para que posteriormente fuera ¿qué? Fortalecido. Pero que esa fortaleza proveniera como resultado de una ¿qué? De una relación. De una relación. Así como el fortalecimiento de mi músculo es el resultado de una relación. ¿Con quién? Con mi instructor, con Richie. ¿No ve que él es el que me dice, haga esto, haga aquello? Y como yo sé que él es el que sabe, entonces yo no llego allá a inventar. Yo no llego hoy a ver qué me pongo a hacer, sino que el fortalecimiento de mis músculos se lo he delegado a él. Y hay una dependencia, una relación de dependencia. Entonces yo llego allá y yo no estoy diciéndome qué me voy a poner a hacer hoy, sino que yo estoy esperando es que
Juan Carlos, coja la liga negra. Y bien, tráigala aquí y me hace, con este me hace hasta 30, después voltea y hace 10 y después me hace... Perfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, bueno, ahora coja y vaya, traiga una barra, póngala aquí, búsquese una... Y es una relación de dependencia. Es una relación de dependencia. Yo confío plenamente en el conocimiento, en la capacidad que él tiene. Y por eso entonces simplemente, digamos, esta figura que ustedes ven es el resultado. Es el resultado. Es el resultado. Si ustedes, si quieren, ahora les paso por el interno el teléfono para que vean que se echa de ver. Se ve desde un avión. Los resultados se ven desde un avión. Y entonces, pero hay una ¿qué? Una relación de dependencia. Y yo voy y yo estoy necesitando que él me ordene, que él me diga. ¿Está entendiendo el producto? No era para dejarlo así, era para fortalecerlo, pero que ese fortalecerlo fuera el resultado de una relación con él, de una dependencia absoluta a su palabra. Haga, vaya, venga, traiga, ponga. Yo nunca le digo, Richie, ¿pero por qué? Allá todas las mujeres, allá, sí, las otras muchachas y todo. Ay, no, pero ¿por qué? Y usted las oye renegando y usted las oye, no es captándome, yo no chisto. El hombre dice y yo. Después viene la hermana Chely y dice, bueno, que todo es que ella tampoco chista nada. Y lo que el hombre dice y todo, y ella, y ella y yo hacemos. Y las otras empiezan a alegar y cantar. Rebeldía. Eso es rebeldía. No, yo no. El hombre dice, haga, y yo hago. Y me pone una de 20 y me dice, usted puede ya con esa, hágasela con esa. Y yo mismo no creo que pueda con esa. Yo mismo no creo que pueda con esa, pero el hombre me pone y yo, esa es la que hago. Entonces, porque hay una relación de dependencia. Y entonces el fortalecimiento del cuerpo físico, de mi cuerpo físico y el bienestar de mis músculos, yo se lo he delegado a él. Entonces el propósito de Dios es, al darle el espíritu, es que el fortalecimiento de su espíritu sea producto de una relación de dependencia. Donde entonces yo entiendo la debilidad de mi carne, pero conozco el poder de Dios. Y entonces eso lo que genera en mí es que eso. Yo reconozco la sabiduría de Richie. Yo reconozco la capacidad de Richie. Y ese reconocer la sabiduría de él, la capacidad de él, hace que yo tenga y desarrolle una ¿qué? Una confianza, una dependencia hacia él. Una confianza y una dependencia hacia él. Ese es el propósito desde antes de la fundación del mundo. Y ahora sí miremoslo en Romanos, en Corintios. En Corintios, segunda de Corintios, escuchen bien, capítulo 12, versículo 1, desde el 1, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer con el micrófono? Ah, bueno, la hermana Carolina va a leernos, por favor. Ya te digo hasta dónde, lee. Ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si necesitan que explique, me avisan. Pero creo que lo puedo echar a perder. Sin embargo, entonces vamos a mirar. Está diciendo de un hombre que llegó y pudo, y si ven hasta dónde se puede llegar, hasta dónde el fruto del ejercicio espiritual llegó hasta dónde. Hasta el cielo, compadre. Hasta el cielo. Y esa es la voluntad de Dios, que el hombre llegue al cielo, porque el Espíritu viene de arriba y el Espíritu tiene que volver a Dios que lo dio, arriba. Esa es la voluntad de Dios. Hasta el cielo. Sin embargo, entonces dice que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero ¿de quién? ¿se acuerda? Y entonces por eso aquí estaba el diablo, por eso aquí estaba Satanás. ¿Ven cómo es congruente? Todo tiene sentido. ¿Se acuerdan que estaba aquí Satanás cuando creó al hombre o no? Está cumpliendo su papel, está cumpliendo su función, está cumpliendo su propósito. ¿Para qué? Para que entonces la grandeza no me exaltara en sobremanera, del cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Juepucha, entonces, ¿cuál es el plan desde antes de la fundación del mundo de Dios para el ser humano? Que su gracia le sea suficiente. Lo que hablamos ahorita antes de comenzar la clase. Cuando la gracia no le es suficiente al hombre, por eso entonces escucha gracia, recibe la gracia, pero no permanece en la gracia y dice, van. Porque no coinciden que, digamos, un ser tan poderoso, un ser tan grande, que hizo el cielo, el mar y todas las cosas que en ellas hay, un ser que dice, mío es el oro y mío es la plata, yo pongo reyes, quito reyes, y toda esa grandeza y todo ese poder, para decirme que lo que me va a dar es la gracia. Y que lo más grande y lo más maravilloso que me puede dar no es ni siquiera el oro, o sea, que él piensa que sí, que con la gracia, como dijo una vez allá donde nos congregábamos, donde se congregaban pues ellos y después yo llegué. ¿O es que usted cree que con la fe se va a pagar los recibos del banco, que usted va así literal, el que era el pastor? No me vaya a decir usted, no, desmiéntame desde el púlpito. ¿O es que usted o es que ustedes de verdad creen que llegan al banco y le dicen, vengo a pagarle con la gracia? Reclámele a Dios. ¿No decía así? Exíjale a Dios. Porque usted no va a pagar el estudio de sus hijos, usted no va a llegar allá al banco y dice, es que vengo a pagarle por gracia el recibo de la luz. Ni a usted le van a decir, ¿estoy mintiendo? ¿Sabe Dios que no estoy mintiendo? Pero la voluntad de Dios es que la gracia
la fe en su Hijo Jesucristo, porque a Él sea la gloria. Al hombre le sea suficiente. El hombre pueda y viva como el que lo tiene todo, aún haciéndole falta todo, no teniendo nada más, sino solamente la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el Salvador de su alma. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ahora sí, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en su debilidad. Pero no, ¿para qué lo va a crear en debilidad? Si lo que no es que el poder de Él se perfeccione, sino que ya Él sea poderoso. No, por el contrario, no tiene sentido. Pero no tiene sentido según ¿qué? Según Dios. ¿Sí me explico o no? Según el Creador. Para el Creador no tiene sentido. Porque el propósito de Dios, del Creador para con el hombre, es crearlo en debilidad para que el hombre llegue a ser fuerte. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas, el cual nos adoptó en Él y nos hizo hijos suyos, para la gloria suya, para la alabanza y gloria de su nombre. Porque gira y está girando la voluntad de Dios es en torno al Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria mía, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Entonces sí tiene propósito, no tiene propósito. Y está diciendo un aguijón entonces de la carne, que me recuerde mi origen. Y si no hay esto, entonces, ¿para que no me quede? El hombre espiritual, por la fuerza y el poder del Espíritu, se va a ¿qué? Se eleva como un globo. Entonces, quien, mírelo, fue al cielo. Él está hablando acerca de él mismo, de él mismo. Y mire el mismo hombre que está hablando acerca de que fue al cielo, subió, producto del ejercitar su espíritu a tal manera, a tal forma, que llegó al cielo. Miremoslo en Romanos. Romanos capítulo 7, versículo a partir del 7. ¿Quién quiere leer? ¿Otra vez Carolina? Bueno, entonces ven. Sí, mi hermano, por favor, nos ayuda con la lectura. Gracias. 7 del 1. 7 desde el 7. El 7, perdón. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pero escuchen bien. La ley es la palabra de Dios por medio de la cual hoy el hombre está bajo el justo juicio de Dios. Pero la Biblia dice que la ley es santa. Lo van a leer. Y el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. Que Dios derrame de su ira sobre el sol para que el fuego del sol salga y queme a los hombres. Entonces, la ley dio el mandamiento para condenar al hombre. Y eso es como cuando lo que les he explicado, la rebeldía. Cuando el hijo le dice al papá, le dice al hijo, no salga con esa persona. No vaya allá. Es que a usted no le gusta, usted no quiere que yo sea feliz.
¿Por qué le está diciendo que no vaya? Porque corre peligro. Solamente no porque corre peligro, sino porque no sabe que existe el peligro. Porque si supiera que existe el peligro no habría necesidad de decírselo. Pero necesita saber, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué. Porque en la carne está intrínseco, codiciar está en la carne. Y no sabe que es pecado hasta que Dios se lo dice. ¿No ve que codiciar está mal? ¿Siguen ahora sí el propósito? Entender el mandamiento de Dios que es por amor. Pero claro, el que se está yendo para el infierno por la ley, ¿cómo va a entender que es por amor? Si es la palabra que lo está condenando. ¿Sí o no? Pero a mí que me está salvando, me ayuda a comprobar la misericordia de mi Padre. Porque yo entiendo que es que su mandamiento es manifestación de su amor. Que me lo está diciendo es porque me ama. Que como el muchacho me está diciendo, levante 40 porque sabe que lo que me conviene y va a hacer que mi músculo se ejercite y esté bien, es la de 40. Así, entonces yo quiera alzarla sin continuar con la de 2, ¿de acuerdo? Por mí, de buena gana seguiría con la de 2. Porque no me causa ¿qué? Esfuerzo y no me causa dolor. Pero necesito que Él me aliente y me esfuerce. Esa es la palabra de Dios para mí, para el creyente. Siga, mi hermano, entonces. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Se acuerda cuando le dicen no se lo mencione, no le diga nada porque por el contrario lo que hace es que se lo va a meter por los ojos? Ahí está. Ahí está. Listo, sigamos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Imagínense, él sí puede decir que la ley para él es ¿qué? Santa. Y no solamente santa, sino justa y buena. Que la voluntad de Dios, que la ley, el mandamiento de Dios. En cambio los hombres no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios. Y todo ese movimiento y todo eso que usted y yo vemos en lo que está sumergido entonces Latinoamérica, todos nuestros países, son precisamente eso. En levantarse en contra de lo que Dios ha establecido y está diciendo es bueno. No, es malo. La palabra de Dios, la Biblia lo dice. No, ¿cuál la Biblia dice? Eso no es verdad. Pero usted dijo que creía, sí, pero mientras me elegían, ya de ahora en adelante se jodieron. Se jodieron. Pero usted dijo que creía en Dios, sí, claro que sí, los demonios también creen. Yo tengo la fe, pero de los demonios. Ok, ahí está. Pero puede decir, pero ¿quién puede decir? Un hombre que está lleno de la gracia, que ha recibido la gracia, tiene el entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Y sigue, entonces. De manera que, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Pecado qué?
¿A qué está haciendo referencia él? La debilidad carnal. Intrínseco. Está hablando acerca de que él está reconociendo que su naturaleza es consciente de su condición. Pero sin embargo, sigamos por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que hago no es lo que ¿qué? Quiero, Sino lo que ¿qué? aborrezco. Porque entonces estamos hablando del pecado ¿qué? Intrínseco. Y ya vamos a entrar en otro tema para que es entonces el pecado ¿qué? Involuntario. Lo vamos a desarrollar a esta misma hora por el mismo canal dentro de 8 días, Dios mediante. Pero terminemos ahí para que sigamos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por producto de qué? La debilidad. Del pecado intrínseco. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado intrínseco, ¿sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Magistral. ¿Sí se dan cuenta? Magistral. Está hablando de que la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable, en la vida de este hombre se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Es una persona, es un hombre que está reconociendo su condición, conoce por la Biblia, no es por que se lo dije, por la Biblia conoce el origen de toda la voluntad de Dios. Sin embargo, entiende y sabe lo que es la lucha y el esforzarse por el pecado, que es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Combatió el pecado, luchó contra el pecado, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y lo venció. Pero lo luchó hasta la sangre, resistió el pecado hasta la sangre, dice el capítulo, puesto los ojos, en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, porque aún no habéis luchado contra el pecado hasta la sangre. Entonces, sin embargo, no quiere decir que no haya esa lucha, ese conflicto en él. Y quiere decir que él no se deleita en el pecado, pero que entiende que esa es la voluntad de Dios, haberlo hecho y crearlo de esa manera, para que pudiera al final, en el 25, confesar. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero enfoquémonos en el 25 solamente hasta el primer punto, hermano. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. La creación, nada es producto de la casualidad. Aquí está desembocando a lo que Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas en ellas hay, desde antes de la fundación del mundo, pensó
para que, por eso digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero gracias sean dadas, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Esa es la voluntad del Padre. ¿La gracia le está siendo suficiente o no le está siendo suficiente? Su incapacidad de luchar, ver que no puede, lo que lo lleva es ¿a qué? A glorificar a Jesucristo, al Hijo de Dios. A magnificar la obra del Hijo de Dios. A glorificar al Hijo de Dios para que toda la rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque juró el Señor y no se arrepentirá, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Para irse al cielo hay que hacerlo, y aún para ir al infierno también. Porque eso es lo que el Padre estableció en su voluntad desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pero ¿para quién tiene sentido? Para el hombre espiritual, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Para el que no es natural, entonces no tiene sentido nada de lo que hablamos, todo es locura. Si sabía que iba a ser pecador, entonces ¿para qué lo creó? Y si sabía que era cómo, lo creó en debilidad y lo creó en pecado, con pecado en la carne, ya venía, mírelo, ya venía. Pero dice la Biblia que Dios entonces vio que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Y entonces, ¿cómo así? Sí, bueno. ¿Bueno para qué? Para Él, para su voluntad, para que su plan y su propósito se llevara a cabo. Pero también bueno para el hombre, ¿o no? Pues imagínese, puede llamar al Dios que lo creó Padre. Un privilegio que no lo tienen los ángeles, que no lo tienen las vacas. ¿Se acuerda cuando usted dice, las personas dicen y lo repiten, ay, qué bueno haber sido mejor un pajarito? A mí me hubiera gustado mejor ser un perro. A mí me hubiera gustado tanto ser un ángel. ¿No ha oído o no? Y tienen razón. Claro, condenados, por supuesto. Pero el hombre que ha recibido por medio de la fe en Jesucristo ha sido adoptado hijo suyo y entiende que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay es su Padre. No hay un privilegio más grande que haber sido hecho hombre. Para los que se pierden es locura. Es que ¿para qué me creó? ¿Para qué me vino? Pleitean con el Hacedor. Pero para mí, por supuesto que no. Yo sí le doy gracias infinitas al Señor por haberme traído, por haberme creado, por haberme hecho ser humano. Porque entonces soy hijo de suyo, por la eternidad. Pero el que está condenado tiene que blasfemar. Y el que no tiene el entendimiento y no ha recibido la gracia, pues no puede darle gloria a Dios. Porque no hay entendimiento. Pero cuando hay la revelación, entonces cuando hay eso, hay claridad. Entonces, ya entendimos el propósito y hablamos del pecado intrínseco, ¿sí o no? Y entonces vamos a hablar el pecado involuntario. Porque esa lucha precisamente que está manifestándonos, no sé si ustedes les alcanza a transmitir la angustia que está pasando este hombre. Un hombre que ha llegado hasta el cielo y se da cuenta que todavía se enoja y quiere matar al hermano, se da cuenta que todavía siente un deseo cuando ve una... ¡Ah! Lo asquea el pecado, lo asquea, pero sigue hacia adelante, no mirando lo que está atrás, pero sigo hacia adelante. Porque conoce y entiende todo esto que estamos aquí hablando. Amén. Oremos juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús les bendiga. Nos vemos entonces con la ayuda del Padre. Chao, chao.